Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Asal Suba está en shock total. Un misterioso sobreproveniente de la madre de Erkan Merik ha revelado una verdad que podría cambiarlo todo. No se lo pierdan. Asal Suba, conocida por su carisma, belleza natural y su papel inolvidable junto a Erkan Merik en la serie que marcó a miles de mujeres, está viviendo un momento que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Todo comenzó hace unas semanas, cuando recibió una carta escrita a mano, con un remitente que la dejó helada, la madre de Erkan Merik. En un primer momento, pensó que se trataría de alguna felicitación atrasada o quizás un mensaje nostálgico por los momentos compartidos durante el rodaje. Pero la realidad era muy diferente. Cuando vi su nombre en el sobre, sentí una mezcla de sorpresa y temor. No habíamos tenido contacto desde hace mucho, y no entendía por qué ahora, confesó Asal a sus amigas cercanas. La carta contenía revelaciones personales, recuerdos del pasado y una petición inesperada. La madre de Erkan le pedía que reconsiderara su relación con él. Según sus palabras, Erkan nunca había superado su separación y todavía hablaba de ella con una ternura que solo alguien profundamente enamorado podría expresar. No quiero que pienses que me estoy entrometiendo, querida Asal. Pero como madre, sé reconocer cuando mi hijo es feliz, y contigo lo era como nunca antes lo vi. Aún guarda una foto de ustedes dos en su mesita de noche, escribió la madre de Erkan en una de las páginas. Asal, conmocionada, no sabía si reír o llorar. Por un lado, revivieron en ella emociones que creía enterradas, por el otro, sabía que muchas cosas habían pasado desde que sus caminos se separaron. Fue una relación intensa, bonita pero también complicada. No sé si podría volver a ese lugar emocionalmente, comentó en privado. Lo más impactante es que Erkan no tenía idea de la carta. Cuando fue confrontado por periodistas al salir de una reunión de trabajo, se quedó completamente mudo. Luego, reaccionó con un gesto nervioso y dijo, mi madre siempre ha sido muy sentimental. Si hizo eso, fue con el corazón en la mano. Pero no estaba al tanto. Las redes sociales estallaron. Los fans, especialmente las mujeres que siguieron su historia de amor tanto en la pantalla como fuera de ella, comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Muchos comentaban que el tiempo lo cura todo y que quizás este sea el momento de una segunda oportunidad. Siempre fueron una pareja hermosa, se notaba que se amaban de verdad. Queremos verlos juntos otra vez, escribió una fan en Instagram. Sin embargo, Asal no tomó ninguna decisión inmediata. Durante varios días, se encerró en su casa, evitando llamadas y cancelando compromisos profesionales. Su círculo íntimo notó su ausencia en eventos y reuniones. Está procesando muchas emociones, explicó una amiga cercana a un medio de espectáculos. La carta la removió profundamente. No es solo nostalgia, es algo más fuerte. Es como si esa puerta que pensaba cerrada con llave se hubiera entreabierto. Mientras tanto, Erkan tampoco permaneció indiferente. Según allegados al actor, se mostró visiblemente afectado luego de enterarse del contenido de la carta. Se dice que, tras años de evitar hablar de Asal, comenzó a mencionarla de nuevo, incluso durante una cena reciente con el elenco de su nueva serie. Nunca he sentido por nadie lo que sentí por ella, habría dicho, según uno de los presentes. Y como si el destino quisiera jugar un papel, apenas unos días después, ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Aunque intentaron evitarse al principio, las cámaras captaron el momento exacto en que sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero suficiente para alimentar los rumores. Las redes sociales estallaron de nuevo. Esa mirada lo dice todo, vuelvan, por favor, se nota que aún hay amor, fueron algunos de los comentarios más repetidos. A raíz de ese encuentro, la prensa comenzó a especular que podrían estar en contacto otra vez. Un periodista afirmó haber visto a Asal entrar en el edificio donde vive Erkan.
Otro aseguró que los vio juntos en un café en Bebek, tratando de pasar desapercibidos. Aunque no hay imágenes que lo confirmen, el rumor ya se instaló con fuerza. Lo que nadie esperaba era la publicación de un poema en la cuenta personal de Asal. En él, hablaba del amor perdido, de heridas que aún dolían y de la posibilidad de volver a empezar. A veces el amor necesita distancia para entender su profundidad, decía uno de los versos. Sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Erkan. La familia de ambos también empezó a ser parte del foco mediático. La hermana de Asal publicó una historia en Instagram con una foto antigua de la pareja y un emoji de corazón. Por su parte, el hermano de Erkan compartió una canción romántica con la frase, algunas historias no terminan, solo hacen una pausa. Pero lo más inesperado ocurrió cuando un video comenzó a circular por TikTok. En él, se ve a Asal y Erkan en una videollamada, aparentemente riendo juntos. Aunque algunos dudaron de su autenticidad, otros señalaron detalles como los relojes en la pared o el fondo de la habitación que coincidían con los lugares donde ambos suelen grabar. Es reciente. Eso es seguro, están hablando de nuevo, afirmaban los fans con emoción. En medio de esta vorágine, Asal decidió romper el silencio. Publicó un video breve en su canal donde, visiblemente emocionada, agradecía el apoyo de sus seguidores y pedía respeto por su privacidad. Estoy viviendo un proceso muy personal. Lo único que puedo decir es que estoy abierta a escuchar a mi corazón, dijo con una sonrisa suave. Por su parte, Erkan concedió una entrevista exclusiva a una revista turca. En ella, confesó, cometí errores, fui inmaduro en muchas cosas. Pero siempre la llevé conmigo. Nunca la olvidé. Cuando le preguntaron si la carta de su madre lo había afectado, respondió, mucho. Me hizo pensar en todo lo que dejamos atrás. A veces los padres ven cosas que uno no quiere admitir. La tensión mediática alcanzó su punto máximo cuando ambos fueron vistos entrando, por separado, al mismo restaurante en Nianta. Aunque salieron por diferentes puertas, los rumores sobre una cena privada se confirmaron días después, cuando el gerente del lugar, en una entrevista informal, reveló que habían reservado un salón privado. Fueron muy cordiales, conversaron durante horas. Se notaba que había cariño entre ellos. Ante esta creciente presión pública, fuentes cercanas aseguran que la madre de Erkan ha vuelto a escribirle a Asal, agradeciéndole por haber leído la primera carta y expresándole su esperanza de que ambos puedan sanar sus heridas, ya sea como pareja o como personas que se amaron profundamente. Mi intención nunca fue presionar, solo compartir lo que siento como madre, habría dicho en la nueva misiva. Mientras tanto, miles de fans organizan campañas en redes sociales, pidiendo una reunión oficial. Algunos incluso están enviando cartas físicas a las agencias de representación de ambos, con mensajes como, el amor merece una segunda oportunidad, Asal y Erkan, el mundo los quiere ver felices, juntos. Lo que el futuro les depare aún es incierto. Pero lo que nadie puede negar es que esta historia, que comenzó como una ficción en la pantalla, ha trascendido los límites del guión. La conexión entre Asal y Erkan es tan fuerte que, incluso en el silencio, habla más que 1000 palabras. Y ahora, con un sobre como catalizador, el destino vuelve a escribir un nuevo capítulo en esta historia que ha tocado tantos corazones. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios, ¿crees que Asal y Erkan deberían darse otra oportunidad? Nos encantaría leer tu opinión.